estamos aquí con Pedro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, doctor, muchísimo gusto. Muchas gracias por esta transmisión con nosotros. Hubo un problema técnico, como todo lo que está sucediendo ahorita en la pandemia, con el internet, pero generalmente, pues esto sucede muy a menudo y pues bueno, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros para tocar pues este tema tan importante que es la prevención del cáncer femenino, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ok, Gustavo, con mucho gusto. Aquí estaré a tus órdenes y al de todas las personas que se unan con nosotros para contestar las preguntas lo más entendible posibles. Muchísimo gusto, muchas gracias, doctor. Pues estamos aquí haciendo un buen detalle y pues bueno, lo que estaba comentando a la gente que se está conectando es que pues el tema es prevención del cáncer femenino, pero antes me gustaría, o más bien me gustaría presentarlo con toda la gente para comentarles que pues bueno, el doctor es un especialista en ginecología oncológica y pues es miembro de la Asociación Colombiana Ginecológica Obstetricia. Y también, por supuesto, mencionar que es Top Doctors Awards del año 2020, o sea, del año pasado, y que es un placer que esté con nosotros, pues teniendo esta transmisión, doctor. Bueno, a toda la gente que quiera hacer preguntas acerca de la prevención del cáncer femenino, puede irlas haciendo y el doctor con mucho gusto pues va a contestarlas mientras vamos a comenzar pues con el tema de prioridad que es, pues, ¿qué es el cáncer, doctor? Que es un poco general, yo sé que es un poco amplio el tema, pero puede siquiera abordar un poco lo general. Ok, el término cáncer, como se conoce, como lo conocen las personas, es el producto de una proliferación anormal de las células de cualquier tejido del cuerpo humano que pierden su control y comienzan a proliferarse. Normalmente las células tienen un tiempo de vida y van siendo, van muriendo y se van reemplazando por otras células normales, pero en este caso las células pierden su control y comienzan a reproducirse normalmente y comienzan a tomar vida propia en el sentido en que se independizan de los mecanismos de control del organismo. Eh, al reproducirse en esa forma, van formando masas y por eso ligamos tanto el término de cáncer a masas y también las células van horadando los tejidos vecinos, que entre otras cosas se convierte eso en un mecanismo de diseminación del cáncer y también tienen la capacidad de entrarse por los vasos linfáticos e irse a dominar puntos del sistema inmunológico como son los ganglios linfáticos y tienen la capacidad también de pasarse a los vasos sanguíneos y de a través de los vasos sanguíneos terminar en cualquier otro órgano y producir lo que nosotros conocemos como las metástasis a distancia. En, en términos generales, ese es el término de cáncer, es esa pérdida de control de unas células que, entre otras cosas, tiene cierto parecido a lo que ocurre con los sistemas. Si se pierde el control del computador base de una empresa, ahí ya comenzaron los problemas para la empresa. Muy bien, doctor. Y pues bueno, sabemos que, por ejemplo, el tabaquismo es uno de los factores que tanto en mujeres como en hombres es causa es probabilidad de cáncer, pero en general, ¿qué otras probabilidades existen o qué otras causas hay para de manera general acerca de este padecimiento? Bueno, pero acabas de nombrar una de las más importantes, ¿no? Pues, o sea, el tabaquismo acaba con las células inmunológicas. Hay unas células que se llaman las natural killer, que son las células naturalmente asesinas, las que se encargan de ir limpiando en el organismo a las células anormales y esas células son inhibidas por el cigarrillo. El cigarrillo contiene una cantidad de sustancias que terminan afectando duramente el sistema inmunológico. Mm, pero bueno, para hablar de la prevención en general del cáncer, pues hay que decir que las costumbres sanas van relacionadas con una prevención del cáncer. El control de los alimentos, el control de
de la obesidad. La obesidad se relaciona con muchos cánceres, se relaciona con cáncer de colon, que uno no claro. tendría que ver mucha relación, se relaciona con cáncer de seno, se relaciona con cáncer de endometrio. La obesidad como estado de trastorno metabólico y trastorno hormonal se relaciona mucho con el cáncer. En la medida en que las personas hagan ejercicio, entre otras cosas, se estimulan al sistema inmunológico, pero también mantienen un índice de masa corporal mejor, y ese índice de masa corporal va a favorecer el, el bienestar de la persona. Es decir, La enfermedad del SIDA ayudó mucho para entender también sobre el sistema inmunológico y el cáncer. En el SIDA hay una afectación importante de algunos de tumores específicos. El sarcoma de Kaposi fue el que primero se relacionó con el HIV, y todo eso culmina en que el sistema inmunológico se encuentra deprimido. Todo lo que estimule el sistema inmunológico nos evita el cáncer. Todo lo que deprima el sistema inmunológico es un factor de riesgo para el cáncer. Muy bien, doctor. Es decir, que hay factores como el tabaquismo, que es bastante importante. Me parece que también el alcoholismo y el lo genético, ¿verdad, doctor? O sea, digamos que si la mamá de X mujer, por ejemplo, tuvo cáncer de mama, ¿no? En este caso, pues tiene ciertas probabilidades también de que enferme de este padecimiento, ¿no? Ok, ahí entramos al terreno de las enfermedades heredofamiliares, de los tumores heredofamiliares. Y efectivamente, en los últimos años, realmente esta relación se conoce desde hace 30 años, pero se está trabajando muchísimo más en los últimos 15 años, desde que se determinó lo del el genoma humano, etcétera. Se han venido reconociendo mutaciones familiares que pueden poner en riesgo a las personas con cáncer, de cáncer. Y se van reconociendo porque aparecen dispersas en la familia personas con cáncer. Y tienen una relación, son tumores glandulares. Entonces estaría el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, el cáncer de colon y recto, el cáncer de estómago, el cáncer de próstata y uno muy importante que es el de páncreas. Todos esos cánceres se terminan relacionando, y entre más antecedentes familiares hay, obviamente estamos hablando del seno como un cáncer heredofamiliar muy importante. Y entre más antecedentes familiares haya, pues obviamente más se está determinando ese riesgo, y más vale la pena esculcar a través de exámenes ya especializados para reconocer si hay una mutación en la persona que la pone en riesgo del cáncer. Otro cáncer que no se me debe pasar es el cáncer de trompa uterina. Hace unos años, hace 30 o 40 años, se nos decía que el cáncer de trompa uterina no existía. Ahorita venimos a descubrir que muchos de los cánceres de ovario verdaderamente han nacido en la trompa, y estos cánceres, las células cancerosas se pegan a la cápsula del ovario y nos hacen aparentar un tumor de ovario, pero que nació de la trompa uterina. Estos cánceres tienen la característica de que son agresivos y son mal diferenciados. Tienen unas características específicas que hacen que uno los sospeche. Y hay unas conductas médicas ya establecidas para cuando se ha logrado determinar que la persona efectivamente tiene una mutación. Y esas conductas se deben relacionar también con la familia de ese paciente, deben tener una repercusión en el cuidado de la familia de esos pacientes. Muy bien, doctor. Quiere decir que, por ejemplo, este tipo de mujeres que tienen la probabilidad, pues a partir como de qué edad, ¿no? ¿De qué edad es conveniente que se haga un chequeo y cada cuándo, doctor?
Ok, hay como una frasecita, un parrafito que yo les digo a las pacientes que se resume así. Toda mujer que tenga actividad sexual desde los 21 años hasta los 30 debe hacerse una citología cada año o al menos cada 2 años. Desde los 30 años comienza a hacerse una tipificación además de la citología. Y si esa tipificación es normal, entonces ya no requiere de esos exámenes sino cada 5 años. Desde los 40 años debe hacerse una mamografía, que entre los 40 y los 50 años puede ser cada 2 años. Y desde los 50 años es mejor que pase a hacer esa mamografía cada año. También desde los 50 años aumenta la incidencia de los tumores de colon y recto, y entonces es mejor que ya comience a practicarse la endoscopia. Y lo mismo los tumores de estómago. Entonces son la endoscopia digestiva y la colonoscopia. Básicamente, esos son los cuidados que se debe tener. 5 tumores hacen el 55% del riesgo de cáncer de una de las mujeres. Entonces, esos 5 tumores son el de seno, Okay, el de cuello uterino, okay. el de colon y recto, el de estómago y el de tiroides. Y cada uno de esos tumores entonces tienen una edad donde es más frecuente y en esa edad debe establecerse con más cuidado los exámenes de prevención. Muy bien, doctor. O sea, que quiere decir que la prevención pues es muy importante y sobre todo, pues bueno, estar atento de hacerse esos exámenes. Solamente 2 exámenes son los que se requieren para ese tipo de detección de cáncer, doctor, o hay así amplios que ya conforme actualmente. No te entendí la pregunta. ¿Me hablas de los exámenes que te estoy planteando y qué otras opciones me dices? Sí, que sí, digamos, hay muchos más exámenes para detección de cáncer de cualquiera de ellos, o son varios, son distintos, dependen. Digamos que para cada cáncer hay un esquema diferente. Digamos que ahí es que ponerle especial atención a los cánceres frecuentes. Los cánceres raros no justifican y, que se les ponga tanta atención, y más bien los recursos, entre otras cosas, los recursos económicos de salud deben orientarse hacia los cánceres frecuentes. En Colombia al menos el cáncer de cuello uterino fue el más frecuente hasta hace unos 15 años. Ahorita ha habido un aumento de la incidencia de cáncer de seno, y entonces el cáncer de seno ocupa ese primer lugar. Vuelvo y te digo, si las personas no tienen un factor de riesgo especial, deben comenzarse a hacer su mamografía desde los 40 años, y desde los 50 años deben tener una mamografía, y no debe darse una mujer el lujo de pasar más de 2 años sin tener su mamografía. En el caso del cuello del útero, con la citología es suficiente entre los 21 y los 30 años, y pues ya todos más o menos sabemos que hay una relación importante del virus del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino. Específicamente se sabe que el virus requiere por lo menos 10 años en ir dominando las células e ir produciendo los cambios en el cuello uterino hasta terminar en el cáncer. Pero hay muchos estados previos que se pueden detectar y se pueden tratar con procedimientos que realmente no afectan tanto la calidad de vida de la mujer, y entonces esa es la gracia, evitar ya grandes procedimientos o las consecuencias de un cáncer. En ese sentido, debemos decir que existe una prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, entre otras cosas, en el cáncer de cuello uterino es la vacunación. Dos virus, el 16 y el 18, ocasionan el 70% de los cánceres de cuello uterino. Si nosotros vacunamos
contra esos dos virus ya estamos previniendo el 70%. Eso es muy bueno, pero esa vacunación requiere que la persona todavía no se haya expuesto al virus. Y entonces la mejor edad es desde los 9 años y pues hasta los 16. Ya después de los 16 sí existe una posibilidad alta de que la persona haya iniciado su actividad sexual y entonces ya se haya expuesto al virus. Claro, o sea, digamos que entonces el cáncer femenino puede dar a cualquier edad, ¿no? O sea, digamos que como a partir de los 15 es cuando empieza a tener probabilidades de poder tener cáncer y pues por eso sí hay que estar pues muy atentos y sobre todo a la prevención como usted comenta, ¿no, doctor? Sí, correcto. Mm, hablando ya un poquito más de los exámenes específicos para el cáncer, debo recomendar que no se haga la tipificación en personas menores de 30 años, entre otras cosas, porque el factor de riesgo más importante para que se produzcan cambios en el cuello del útero es la persistencia del virus. El virus está inmensamente regado en la naturaleza y así como sucede con el coronavirus, la mayor parte de personas lo deben poder, su sistema inmunológico lo debe poder eliminar. Son aquellas personas que no lo logran eliminar las que van a tener un problema y eso no pasa del 5% de las personas. El 95% de las personas lo logran eliminar espontáneamente y eso ocurre en el caso del virus del papiloma humano entre los 20 y los 30 años. Entonces, encontrar un virus del papiloma humano a esa edad, pues no implica un mayor riesgo para el paciente. Lo que sí debe uno es controlar que ese virus ya después de cierta edad haya el organismo logrado eliminarlo. Por ejemplo, doctor, ¿cuáles son las señales de alerta para el cáncer de cualquiera de ellos para saber pues, que lo están padeciendo? Digo, además de que la prevención es muy importante, pero digamos de que esta persona ya está, digamos, con algún tipo de cáncer. Ok, Digo, yo sé que hay varios tipos, pero sobre todo para que la gente o las mujeres sepan, pues algunas de las señales que existen, ¿no? dependiendo de los órganos, hay diferentes señales de alerta. El cáncer de cuello uterino produce sangrado. Entonces, la señal de alerta sería sangrado, dolor pélvico y flujo genital o leucorrea, la llamamos nosotros, pero es flujo, ¿sí? Flujo anormal, fértil, ¿sí? En términos generales, los genitales femeninos nunca deben oler con carácter fértil. Eh, Yendo un poquito más arriba, hay otro cáncer que es frecuente, el cáncer de endometrio. Ese cáncer es mucho más frecuente en mujeres obesas, hipertensas y con trastornos metabólicos como la diabetes. Y ocurre principalmente después de la época de la menopausia. Y entonces la característica más importante, la alerta más importante es sangrado en la menopausia. Nunca es normal que se presente sangrado en la menopausia y siempre debe ser estudiado con olfato de descubrir ahí cualquier cosa. En relación con el otro órgano importante genital femenino, el ovario, mmm, eh, no es fácil detectarlo tempranamente. La mayor parte de los tumores de ovario se detectan tardíamente. Por eso es tan importante andar detrás de los tumores. Como si es un tumor heredofamiliar, hay que andar detrás de los antecedentes familiares. Y en términos generales, el ovario, la persona va a consultar es por la presencia de una masa abdominal. En relación con seno, son tres los exámenes más importantes para detectar tempranamente el cáncer de seno. Debo decir que el cáncer de seno no se previene, se diagnostica tempranamente. Al diagnosticarlo tempranamente, pues los tratamientos van a ser más sencillos y obviamente más exitosos. Para poderlo diagnosticar tempranamente, no solamente debe ser la mamografía, el examen que se haga, es muy importante el autoexamen de la mujer y es muy importante el examen del médico cuando la mujer va
a la consulta. Esos 13 datos, el mamografía, el autoexamen y el examen médico, van a ayudar verdaderamente a prevenir el cáncer de seno. Debo decir que cuando un tumor tiene, en seno, hablando de seno, cuando un tumor tiene ya 1 centímetro, ya se palpa, ya el 50% de esos tumores pueden tener metástasis ganglionares. O sea que ya es un diagnóstico tardío. Por eso es que le damos tanta importancia a la mamografía, porque ayuda a hacer un diagnóstico más temprano. Muy bien, doctor. Digamos que, digo, lamentablemente, aquella mujer que ya tiene cáncer, ¿qué tipo de tratamientos existen? Y si existen, dependiendo de la etapa en la que se encuentre uno diferente. Bueno, en términos generales, la medicina tiene cuatro esquemas de tratamiento grandes para ofrecerle a los pacientes con cáncer. El primero es la cirugía, ¿no? El segundo es la radioterapia. El tercero es la quimioterapia y el cuarto es la inmunoterapia. Y en muchas pacientes se combinan los esquemas de tratamiento para lograr unos mejores resultados de sobrevida. Dependiendo del tipo de tumor, se encuentra mejor sobrevida con uno u otro o con una u otra combinación de tratamiento. Muy bien, doctor. O sea, digamos que, y por etapas, ¿qué se puede entender por etapas, doctor? ¿Son los niveles o los Sí, grados de adaptación? las etapas en el cáncer son parámetros artificialmente hechos por nosotros los médicos para poder tener un idioma común sobre lo avanzado que esté la enfermedad y la extensión que tenga la enfermedad. Para cada tipo de tumor se tiene una clasificación diferente de etapas. En esa clasificación se tienen en cuenta el tumor, el tamaño del tumor, la localización del tumor, la presencia o no de ganglios linfáticos ya comprometidos y la presencia o no de metástasis a distancia que ya se hayan evidenciado por el examen clínico o por los exámenes paraclínicos como son la resonancia magnética, como es los equipos de rayos X para detectar las metástasis a distancia. Aquí nos pregunta doctor Claudia Acosta, nos dice, ¿en qué consiste la inmunoterapia? La inmunoterapia consiste en la administración de medicamentos que estimulan el sistema inmunológico. ¿Sí? Básicamente es eso. No se utiliza mucho en la ginecología oncológica. Es mucho más frecuente para otros tipos de tumores como las leucemias, los linfomas, etc. Es decir, para que la paciente esté, digamos, más apta para estar sana en cuanto a recibir esta enfermedad, doctor, es lo que yo entiendo. Sí, correcto. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿qué hábitos, digamos, ahora sí que retomando un poco la prevención, qué hábitos recomienda para ayudar a que este tipo de cáncer, pues, no sea, digamos, tan fuerte, tan maligno, digamos? O sea, digo, yo sé que es dependiendo de cada persona, pero digamos que cosas que pueden ayudar a prevenirlo. ¿Para cuál tipo de cáncer me estás hablando? Para el cáncer en general de cualquiera de los que son más frecuentes en las mujeres. Ok, no, pues la vida sana, el ejercicio, evitar el cigarrillo, evitar la obesidad y estar haciéndose los chequeos para la detección temprana de cualquier lesión. Básicamente ese es el resumen. Muy bien, doctor. Pues, pues bueno, el tema del cáncer es algo muy importante, pero también sabemos que la parte psicológica es algo fundamental. Digamos que usted, digamos que están en este tema acerca de la ginecología oncológica. Hay programas por parte de la Asociación Colombiana para que
digamos, a estas personas ayuden a que no se sientan pues deprimidas, decaídas por esta enfermedad o algo por el estilo? Sí, en términos generales, cuando se maneja cáncer, se maneja por un equipo multidisciplinario y dentro de ese equipo multidisciplinario siempre debe estar un psicólogo que dé apoyo no solamente a la persona, sino a la familia de la persona, porque sí se cambia mucho el esquema de vida de todo el núcleo familiar en relación con la enfermedad. Y pues también hay que decir que como los cánceres tienen una mortalidad, cuando ya se consideran que las personas no tienen un tratamiento, también hay que ayudarlas en ese momento a que haya un buen morir, una forma que evite el dolor y que la familia pueda sentirse que pudo acompañar y darle apoyo a su familiar durante esta etapa tan dura. Específicamente, por ejemplo, en el caso en Bogotá se tienen instituciones como la institución Ardila Lule que le ayuda al paciente al buen morir. ¿Sí? Claro, digamos que este tipo de, bueno, el cáncer de manera general es una enfermedad bastante terrible, pero pues afortunadamente existen apoyos por parte de los gobiernos para poder ayudar con esta enfermedad, porque me imagino que es una enfermedad que no es que es cara y que a su vez pues tiene que hacerse sí o sí para que ayuden a progresar o a sobrevivir a cada paciente, ¿no? Bueno, aquí nos pregunta, doctor, Michelle Bayona, que dice, ¿la obesidad aumenta el riesgo de cáncer? Ok, sí, hay varios tumores que se tienen claramente relacionados con la obesidad. Hablemos del cáncer de seno, hablemos del cáncer de colon y recto, hablemos del cáncer de endometrio. Esos así, a grosso modo, son muy importantes de los cánceres del aparato genital femenino que aumentan con la obesidad. Muy bien, doctor. Pues bueno, hemos llegado un poquito al final de la entrevista. Yo creo que podemos ir con la parte de las conclusiones. No sin antes contestar una última pregunta que nos acaba de hacer Claudia Costa y nos dice, ¿en qué consiste el tratamiento paliativo? Ok, la palabra ya paliativo significa que no es curativo. Entonces es para paliar la enfermedad. El término paliar lo utilizamos para mejorar un tiempo la sobrevida de la persona y mejorar la calidad de vida de la persona. ¿Sí? Esas son las dos intenciones de paliar la enfermedad. Pero se sabe que ya en ese momento ya el médico sabe que no va a lograr curar la enfermedad, porque existen muchos tumores que en etapas iniciales se pueden curar. Nosotros llamamos curación dependiendo de los tumores, pero digamos que por encima, una sobrevida por encima de 5 años en muchos tumores es para muchos médicos curación. No así, por ejemplo, en seno. El seno puede tener recaídas bastantes años después de diagnosticado el tumor primario. Pero, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino a los 5 años de sobrevida ya se puede considerar curado. ¿Sí? Es decir, que digo que el cáncer sí es una enfermedad terrible, es una enfermedad que puede espantar, pero sí es una enfermedad que a su vez, que cuando se detecta a tiempo, aumenta la probabilidad de sobrevivencia, ¿no, doctor? Sí, en la práctica de uno realmente no tiene con frecuencia pacientes que se pierdan. En la práctica diaria, la mayoría de los pacientes los logra uno sacar adelante. Muy bien, doctor. Pues mire, le vamos a llegar a la parte de las conclusiones. No sin antes comentarles a toda la gente que está conectada ahorita, puedan hacer cita con el doctor directamente en el perfil de topdoctors.com.co. El doctor tiene activado la opción para telemedicina de consultation y pueden hacerle todas las preguntas que tengan relacionadas a este tema.
El doctor es un especialista ya con muchísima trayectoria, es orgullosamente Top Doctors Award 2020. Y pues bueno, doctor, es un placer esta entrevista que nos ha conseguido. No sin antes comentarles si tiene alguna conclusión acerca de esta prevención para todas las mujeres que nos están viendo y para las mujeres que van a ver este video a futuro. Bueno, básicamente lo que sí quiero decirles es que si se tiene un cuidado especial de acuerdo a los parámetros que les he comentado, específicamente los 5 tumores que les he dicho que son los más probables que puedan ocurrirle a la mujer, se pueden diagnosticar tempranamente, tratar y curar. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Mire, aquí nos pregunta Amore-Lola-B que si el cáncer cibercouterino puede volver a reincidir. Eh, ok, eso sería la persistencia de la enfermedad. Eso significa que no se ha curado. Es muy raro después de 5 años de sobrevivir. Si una persona tiene cáncer de cuello uterino, debe estarse controlando después de los esquemas de tratamiento que se le hayan implementado, debe estarse controlando. Inicialmente los esquemas son de control cada 3 meses durante el primer año, cada 6 meses durante los siguientes 2 años y luego anualmente. Y siempre eso es para ver que no haya persistencia en la enfermedad. Muy bien, doctor. Pues mire, ya llegamos a la final. Esta fue la pregunta que nos hizo esta persona, y a todas las personas que vieron este video van a estar guardado en el perfil de Top Doctors. Van a poder visitarlo y sobre todo lo importante es consultar a un especialista, no buscar en Google los padecimientos, sobre todo de algo tan importante como es el cáncer, sino acudir con un doctor de alto nivel como el doctor Uribe. Doctor, muchísimas gracias por este espacio y muchas gracias por esta transmisión. Con mucho gusto y recordar que todos los tumores ginecológicos pueden prevenirse. Gracias, doctor. Que tenga muy buen día. Ok, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, es un placer que esté con nosotros.